explicarlo? La función que van a tener son almacenar la película radiográfica. Bueno, también pues obviamente tenemos el equipo de rayos X que lo están viendo ahí. En este tubo rayos X está conformado por varias cosas. Está conformado por el cátodo, que era lo que les estaba hablando anteriormente del filamento. Está conformado por el ánodo, que el ánodo va a estar cargado positivamente y va a ser el blanco hacia donde van a ir dirigidos los electrones y donde vamos a generar la radiación como tal. El punto donde chocan los electrones o donde interactúan con la placa se llama mancha focal. Es ese punto donde los electrones se van a estrellar. Este tubo, el tubo de rayos X, va a venir como tal al vacío, ya que lo que necesitamos es que los electrones no interactúen con otro tipo de átomos o materia que se pueda encontrar en el ambiente. Entonces va a venir en una ampolla al vacío. Vamos a encontrar alrededor de este tubo algo que le llaman blindaje y es para que no haya una radiación dispersa que pueda afectar a los técnicos o al personal que esté manipulando al equipo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, dentro de los mecanismos de producción de rayos X podemos encontrar dos tipos, sí, que son los rayos X característicos y la radiación de frenado. Los rayos X característicos, lo que sucede es que cuando emitimos el, el electrón va a interactuar con la capa más interna del átomo. Esto va a suceder, entonces lo que va a suceder es que va a ceder su energía y el electrón de la capa interna va a ser eyectado. Esa diferencial de energía va a venir acompañado por una emisión de un fotón de rayos X y el diferencial de la energía va a ser igual a la energía de ligadura menos la energía con la que venía el electrón emitido. Ahí vamos a encontrar lo que son rayos X característicos o la emisión de energía por saltos entre los niveles atómicos que tiene el átomo. Ahí podemos ver en la gráfica que o sea, el electrón incidente choca con el de la capa K y al chocar el electrón es eyectado y deja un espacio en esa capa. Entonces lo que va a pasar es que la capa siguiente o otra capa va a haber un salto electrónico y va a ocupar su lugar. Cuando ocurre ese lugar, se desprende lo que es la energía o radiación X característica. Siguiente, por favor. Bueno, en el mecanismo de producción de rayos X por frenado, lo que sucede es que el átomo incidente o sí, el electrón que va a ser disparado va a pasar muy cerca al núcleo del átomo hacia donde va dirigido. Esto genera una interacción entre ellos dos que hace que el electrón incidente pierda velocidad y energía. Esa energía va a ser liberada en forma de rayos X de baja energía y el electrón incidente va a cambiar su dirección. Dentro de las radiaciones dentro de la producción o los mecanismos de producción de estos dos tipos de rayos X, decimos que la mayor parte de la radiación o de los rayos X proviene de la radiación de frenado, ya que hablamos de que bueno, a un kilovoltaje pico de 100, solo el 15% de los haces de rayos X proviene de la radiación característica. Seguimos, por favor. Bueno, acá en interacción de los rayos X con la materia encontramos que, bueno, acá solamente colocamos dos, porque el otro no se, o sea, dice que se interactúa con la materia ya que atraviesa, pero no llega como tal ¿cómo explicarlo? A interactuar de sí, o sea, muy directamente, sino atraviesa la materia y llega directamente a la placa a la cual vamos a tener, en la cual vamos a generar la imagen. Entonces, en los dos efectos encontramos el efecto fotoeléctrico, que es el efecto que deseamos dentro de la radiología que se presente, y es cuando eh, los electrones corticales, eh, los electrones chocan, pero con los electrones más distales del átomo.
Esto genera pues también un tipo de radiación o puede que se absorba simplemente el fotón que se va dirigido, ¿sí? O sea, el fotón llega al átomo, interactúa, pierde su energía y se absorbe. Y el efecto Compton es el efecto que no deseamos que suceda y es porque este efecto, al interactuar con la materia, lo que sucede es que genera radiación dispersa y eso genera que haya una disminución del contraste dentro de la imagen y además de eso puede ser peligroso porque pues, puede irradiar al tecnólogo o a la persona que esté tomando el estudio. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas indicaciones para la toma de radiografías. Pues no son todas porque hay muchas estructuras que se pueden, a las que se les puede tomar radiografía, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Entonces, al miembro superior se le puede tomar radiografía a la mano. Esto está principalmente indicado cuando hay fracturas o dislocación del metacarpo, lesiones graves o cuerpos extraños o algunas patologías como la artritis reumatoide. Hacia los huesos del carpo se indica principalmente para la visualización del escafoides y para el codo en traumas, en imposibilidad de la extensión o en fractura supracondilar. Sí, condilar. Entonces, la proyección PA de la mano, entonces para esto el rayo, la dirección de los rayos X van a estar fijados sobre la cabeza del tercer metacarpiano. En estas radiografías lo que se debe mostrar son todas las falanges, los huesos del carpo, el metacarpo y los extremos distales del radio y del cúbito. Deben verse claramente las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y los carpometacarpianas. No debe estar rotada la imagen y también en esta proyección se puede tomar de una mano o de dos manos. Cuando se usa de dos manos, cuando se usa la proyección para las dos manos, generalmente se usa para demostrar cambios radiográficos sutiles como los asociados a la artritis reumatoide temprana y también para el monitoreo del progreso de esta enfermedad. La proyección oblicua anterior eh, el rayo vertical va a estar centrado sobre la cabeza del quinto metacarpiano, luego se gira el tubo para que el rayo pase a través de la cabeza del tercer metacarpiano. En esta radiografía se deben mostrar todas las falanges, los huesos del carpo y del metacarpo, los extremos distales del radio y del cúbito, y el grado de rotación correcto se va a ver cuando las cabezas del primer y segundo metacarpiano se ven separadas y las del cuarto y quinto se van a ver levemente superpuestas. La proyección lateral se va a utilizar para localizar cuerpos extraños, fracturas o dislocación de los huesos del carpo. En esta la dirección de los rayos X se van a centrar sobre la cabeza del segundo metacarpiano y en esta imagen se deben incluir las apófisis estiloides radial y cubital, las cabezas de los metacarpianos deben estar superpuestas y el pulgar debe mostrarse claramente. La proyección posterior anterior con desviación cubital es una imagen del carpo que se realiza para demostrar el escafoides. En este, el rayo vertical va a estar centrado a medio camino entre la apófisis estiloide radial y la cubital. Esta imagen debe incluir los extremos distales del radio y del cúbito y los extremos proximales de los metacarpianos. También debe mostrarse claramente el espacio articular del escafoides. En la proyección lateral del codo, el rayo va a estar el rayo central debe pasar paralelo a una línea que une los epicóndilos del húmero y para las proyecciones anteroposteriores el rayo central debe pasar perpendicularmente a esta línea. En algunos casos, pues se va a necesitar la angulación del tubo. En esta imagen se deben ver los epicóndilos superpuestos y se debe mostrar el tercio distal del húmero y el tercio proximal del radio y el cúbito. En el miembro inferior podemos tomar imágenes del pie que van a estar indicados en fracturas o dislocaciones del metatarso o del tarso, cuerpos extraños en la presencia de pie plano o en hallux valgus. En el tobillo se va a indicar principalmente en traumas y en la rodilla cuando hay trauma o subluxación.
La proyección dorsoplantar es, en este el paciente va a estar sentado sobre la mesa y el pie debe estar elevado aproximadamente 15 grados. El rayo se va a dirigir sobre la articulación cuboides escafoides y en esta imagen deben verse las articulaciones tarsianas y tarsometatarsianas, perdón. En la proyección dorsoplantar oblicua, lo que va a hacer es lo que se va a hacer es desde la proyección dorsoplantar inicial, se debe girar la articulación medialmente aproximadamente de 30 a 45 grados. El rayo se va a dirigir sobre la articulación cuboide navicular y en esta imagen se deben mostrar las articulaciones intertarsianas y las tarsometatarsianas. Es importante, pues que al igual que en la mano, en el pie hay muchos huesecillos que pueden dar lugar a una confusión por lesiones de abulsión. También se debe tener en cuenta pues, que la base del quinto metatarsiano se va a osificar desde el centro de osificación accesorio, lo que en muchos casos se puede confundir con una fractura. La proyección AP del tobillo, entonces el rayo va a entrar en una línea imaginaria que va en la mitad de una línea imaginaria que va a unir los dos malleolos y en esta imagen se deben incluir el tercio inferior de la tibia y el peroné y se debe mostrar el espacio articular despejado. En esta imagen puede haber fallos, por ejemplo, cuando la dorsiflexión es insuficiente, lo que va a causar una superposición del calcáneo con el malleolo lateral, o cuando la rotación medial es insuficiente, lo que va a generar un ensombrecimiento de la articulación tibio-peronea. También cuando hay una rotación interna difícil, el rayo debe ser inclinado para compensar esta dificultad de la rotación. En la proyección lateral del tobillo, entonces el tobillo se va a mantener en dorsiflexión, va a estar, se debe girar hacia el lado afectado hasta que los malleolos se superpongan verticalmente y se va a realizar una elevación de 15 grados del antepié. El rayo va a entrar sobre el malleolo medial y la imagen debe incluir pues, el tercio distal de la tibia, el peroné, los bordes mediales y laterales de la superficie troclear del astrágalo y los bordes mediales y laterales de la superficie troclear del astrágalo se deben superponer. Hay fallos cuando hay una sobrerotación, lo que va a hacer que el peroné se proyecte detrás de la tibia y que las articulaciones trocleares no se superpongan. También cuando se da una infrarrotación, lo que se ve es que la diáfisis del peroné se va a superponer a la tibia y los bordes no se van de las articulaciones trocleares no se van a superponer. También tener en cuenta pues, que las bases del quinto metatarsiano y el navicular deben incluirse en las proyecciones pues, para descartar alguna fractura. Y es importante tener en cuenta que la inversión del tobillo es muy común y esto puede llevar a fracturas del malleolo lateral o de la base del quinto metatarsiano. También cuando hay un desgarro de los ligamentos colaterales sin una fractura, van a debilitar el tobillo. Entonces, en muchos casos puede que una radiografía salga normal, pero se deben hacer proyecciones de estrés para confirmar que pues sí hay un problema con el desgarro de los ligamentos. En las proyecciones AP de la rodilla, el paciente lo vamos a tener, el paciente lo vamos a ubicar de cúbito supino o sentado en la mesa con ambas piernas extendidas y la extremidad afectada se debe rotar levemente para que la rótula quede centrada entre los cóndilos femorales. El rayo va a entrar a 2.5 centímetros debajo del vértice de la rótula a través del espacio articular. En esta imagen, la rótula debe estar centrada sobre el fémur y ya que la rótula se va a superponer con el patrón tubercular del fémur, no va a ser una buena proyección pues para evaluar alguna anomalía discreta de la rótula.